Frankfurt del Meno, mediados del siglo XIX. El aire fuera del hotel en Glischerhof es pesado, cargado de esa mezcla industrial de carbón, lluvia helada y el estiércol de los caballos que arrastran carruajes por calles adoquinadas y resbaladizas. Es una tarde gris, de esas que parecen diseñadas específicamente para recordar al hombre que el sol es un privilegio, no un derecho. Adentro, en el comedor del hotel, el ambiente es diferente, pero no menos opresivo para un alma sensible. Hay calor, sí. Hay el repiqueteo incesante de la plata contra la porcelana, el murmullo constante de conversaciones vacías, risas forzadas de comerciantes que celebran tratos mediocres y políticos locales que se inflan el pecho como palomas en celo. El olor es una mezcla densa de tabaco de pipa, asado de ternera con salsa espesa y perfumes franceses demasiado dulces, utilizados para ocultar la falta de higiene de una sociedad que se cree civilizada. En medio de este teatro de marionetas, en una mesa apartada, siempre la misma, se sienta un hombre. No es un hombre cualquiera. Si lo miraran de cerca, y pocos se atreven a sostenerle la mirada, verían un rostro que parece tallado en granito viejo. Tiene una frente amplia, despejada, rodeada por una melena de cabello blanco y rebelde que desafía la moda de la época, como si cada mechón quisiera escapar de su propia cabeza. Sus ojos son lo más inquietante. Azules, fríos, penetrantes. No miran, escanean. Diseccionan. Son los ojos de alguien que ha visto el engranaje secreto del mundo y ha quedado horrorizado, no por su complejidad, sino por su absurda crueldad. Este hombre es Arthur Schopenhauer. Y está solo. Pero no se equivoquen, caballeros. Su soledad no es la del perdedor que no tiene a nadie. Es la soledad del rey que ha exiliado a la corte porque le repugna la adulación. Está sentado con la espalda recta, con una dignidad casi militar, aunque su uniforme sea una levita negra, impecable pero pasada de moda. Sobre la mesa, junto a su plato de comida, siempre doble porción, porque el intelecto quema más energía que el músculo, hay un objeto que brilla bajo la luz de las lámparas de gas. Un objeto que no debería estar ahí, entre la sal y la pimienta. Es una moneda de oro. Un luis de oro. Está ahí, desafiante, reluciente sobre el mantel blanco impoluto. Los camareros, hombres discretos que conocen sus manías, pasan a su lado con respeto y un poco de temor. Saben que el Dr. Schopenhauer no es un cliente fácil. Saben que esa moneda es parte de un ritual privado, un juego macabro que el filósofo juega contra el mundo entero cada vez que se sienta a comer. Él mastica despacio. Sus oídos, a su pesar, captan fragmentos de las conversaciones de las mesas vecinas. Y le dije que el precio del algodón no subiría. La ópera de anoche fue divina, aunque mi vestido. El gobierno debería hacer algo con esos agitadores. Schopenhauer escucha. Su ceño se frunce imperceptiblemente. Cada frase que llega a sus oídos es una confirmación de su teoría más oscura. Que el ser humano es una criatura miserable, impulsada por deseos ciegos, atrapada entre el dolor y el aburrimiento. Él espera. Espera escuchar una sola frase, una sola idea que valga la pena, algo que demuestre intelecto, compasión genuina o profundidad. La moneda sigue ahí. Es la apuesta. Si alguien dice algo que no sea una estupidez absoluta, la moneda se quedará en la bandeja para los pobres. Si no, volverá a su bolsillo. Pero antes de adentrarnos en la mente de este titán, antes de entender por qué un hombre brillante decide levantar una muralla entre él y el resto de su especie. Caballeros, permítanme una breve pausa en este relato. Si valoran estas historias, las que no endulzan la realidad, las que nos muestran el lado crudo y verdadero de la existencia humana, les invito a suscribirse a este canal ahora mismo. Aquí no vendemos fantasías. Aquí buscamos la verdad, por oscura que sea, porque solo la verdad nos hace libres. Denle al botón, únanse a nuestra hermandad de realistas, y sigamos caminando juntos por este sendero. Ahora, volvamos a esa mesa en Frankfurt. Volvamos a mirar esos ojos fríos. Para entender a este anciano amargado que juega con una moneda de oro, tenemos que retroceder.
Porque nadie nace odiando a la humanidad. El cinismo, amigos míos, no es un rasgo de nacimiento, es una cicatriz. Es la costra que se forma sobre una herida que nunca sanó del todo. Y la herida de Arthur Schopenhauer se abrió mucho antes de que tuviera canas. Nos trasladamos al norte. A la ciudad libre de Danzig, hoy Gdańsk. El año es 1788. Imaginen una ciudad de ladrillo rojo, vientos cortantes del Báltico y grúas de madera crujiendo en el puerto. Danzig era una ciudad de mercaderes, de hombres prácticos que medían el valor de una vida en libras de grano, madera y ámbar. En este mundo nació Arthur, hijo primogénito de una familia patricia, rica y poderosa. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, era un hombre de principios férreos. Un republicano en un mundo de monarquías, un estoico, un hombre que amaba la libertad por encima de todo. Cuentan que, cuando el rey de Prusia entró en la ciudad para anexarla, Heinrich Floris, incapaz de soportar vivir bajo un déspota, trasladó a toda su familia y su negocio a Hamburgo en cuestión de horas. Perdió dinero, sí, pero mantuvo su honor. Esa fue la primera lección que el pequeño Arthur aprendió. La libertad tiene un precio, y un hombre de verdad siempre está dispuesto a pagarlo. Pero Heinrich también era un hombre oscuro. Tenía lo que entonces llamaban melancolía y que hoy llamaríamos una depresión clínica severa. Era sordo, irritable, exigente. Veía el mundo como un lugar hostil. Y Arthur, desde la cuna, absorbió esa oscuridad. ¿Cómo no iba a hacerlo? Los hijos son esponjas emocionales de sus padres. Y luego estaba la madre. Juana. Juana Schopenhauer. Si el padre era la noche tormentosa, la madre era un salón de baile iluminado por 1000 velas. Pero velas frías que iluminan sin calentar. Juana era vivaz, social, ambiciosa. Quería ser escritora, quería ser el centro de atención. Para ella, el marido melancólico y el hijo serio eran a menudo estorbos en su propia obra de teatro. El pequeño Arthur creció en una mansión en Hamburgo, rodeado de lujos, pero emocionalmente famélico. Imaginen a un niño sensible, extremadamente inteligente, vagando por pasillos enormes y silenciosos, escuchando los gritos ahogados de sus padres o, peor aún, sus silencios helados. Su padre quería que fuera comerciante. Arthur, le decía, con esa voz grave que no admitía réplica, el mundo es un mercado. Tienes que aprender a llevar los libros. El joven Arthur odiaba el comercio. Odiaba la hipocresía de los tratos, la falsedad de las sonrisas de los vendedores, la avaricia desmedida. Él quería estudiar. Quería leer a los clásicos, entender por qué estamos aquí. Pero en aquella época, y especialmente en esa familia, la voluntad del padre era ley divina. Heinrich le dio una opción cruel, una trampa envuelta en papel de regalo. Le dijo: «Hijo, puedes ir a la universidad ahora y ser un académico pobre. O puedes venir conmigo y tu madre en un gran tour por Europa, ver el mundo, Londres, París, Viena, pero a cambio, cuando volvamos, me prometes que te sentarás detrás de un escritorio y serás comerciante el resto de tu vida». ¿Qué harían ustedes a los 15 años? ¿Quedarse en un aula gris o ver el mundo? Arthur, con la inocencia de la juventud, eligió el viaje. Vendió su alma por un billete de carruaje. Y ese viaje fue el que terminó de romper algo dentro de él. Porque Arthur no vio lo que veían los turistas normales. Donde su madre veía fiestas y palacios, Arthur veía la mugre debajo de la alfombra. En Francia, vio la opulencia obscena de la aristocracia post-napoleónica contrastada con la miseria absoluta de los campesinos. Vio animales maltratados en las calles, caballos azotados hasta morir por cocheros borrachos. Ese sonido, el del látigo contra la carne de una bestia indefensa, se grabaría en su memoria para siempre. Schopenhauer sería, décadas más tarde, uno de los primeros defensores de los derechos de los animales, argumentando que ellos y nosotros somos la misma esencia sufriendo en diferentes cuerpos. Pero la visión más aterradora ocurrió en Toulon. Allí visitó el presidio de las galeras.
Imaginen el olor a salitre, sudor rancio, enfermedades y heces. Cientos de hombres encadenados a los bancos de los barcos, condenados a remar hasta la muerte. Sus rostros no eran humanos, eran máscaras de agonía. Arthur escribió en su diario: la verdad es que la vida es una cosa miserable. He decidido pasar la mía reflexionando sobre ella. Tenía solo 17 años. 17 años y ya había concluido que la existencia es un error. Mientras otros jóvenes pensaban en el primer amor, Arthur pensaba en la futilidad del esfuerzo humano. Vio a esos galeotes y no pensó que criminales, pensó ese es el destino de todo hombre. Esclavos de una voluntad ciega, remando hacia la nada. El viaje terminó. La promesa debía cumplirse. Arthur se sentó en la oficina comercial de Hamburgo. Día tras día, sumando cifras, revisando cargamentos de café y especias. Se sentía morir. Era un águila encadenada en un gallinero. Su padre se volvía cada vez más inestable, más paranoico. La casa era un infierno de tensión. Y entonces, sucedió. El evento que marcaría el destino de Arthur con sangre. Una mañana de abril de 1805, encontraron el cuerpo de Heinrich Floris Schopenhauer en el canal, detrás del almacén. ¿Accidente? Eso dijo el informe oficial. Se cayó. Resbaló. Pero Arthur sabía la verdad. Todos la sabían. Su padre se había arrojado. La carga de la existencia había sido demasiado pesada para él. El mundo como voluntad y representación se había tragado a su padre antes de que Arthur pudiera siquiera escribir el título. El suicidio del padre fue un cataclismo. Pero lo que vino después fue, en cierto modo, más grotesco. Arthur estaba devastado, lleno de culpa. Sentía que tal vez él, con su reticencia a ser comerciante, había añadido peso a la espalda de su padre. Pero su madre, Juana se sintió liberada. Casi inmediatamente después del funeral, ella vendió la casa, tomó su parte de la herencia y se mudó a Weimar, la capital cultural de Alemania, para vivir la vida de artista que siempre quiso. Dejó a Arthur solo en Hamburgo, atado a la promesa hecha a un hombre muerto, obligado a seguir siendo comerciante. Imaginen la soledad de ese joven de 19 años. Huérfano de padre, abandonado por una madre que prefería las fiestas literarias a consolar a su hijo y atrapado en un trabajo que odiaba. Las cartas que se enviaban eran veneno puro. Juana le escribía diciendo: eres insoportable, tu pesimismo me agota. Solo te quiero cuando no estás aquí. Y Arthur, con su lengua afilada, le respondía criticando su frivolidad, sus novelas románticas baratas y su vanidad. Finalmente, Arthur rompió las cadenas. Con la ayuda de un mentor, dejó el comercio. Decidió usar su parte de la herencia para estudiar. Pero la ruptura con su madre fue definitiva. En una última discusión, ella, furiosa por los celos, porque Goethe, el gran Goethe, había mostrado más interés en el joven filósofo que en las novelas de ella, empujó a Arthur por las escaleras. Arthur se levantó, se sacudió el polvo y le dijo una frase que resonaría en la eternidad. Tu nombre solo será recordado porque yo fui tu hijo. Y tenía razón. Hoy, nadie lee las novelas de Johanna Schopenhauer. Pero el mundo entero conoce al hijo que ella despreció. Así, con el corazón endurecido, sin familia, sin patria, Danzig había caído, Arthur se lanzó al mundo del pensamiento. Se encerró en sus estudios como un monje en su celda. Estudió a Platón, devoró a Kant y, lo más importante, descubrió los textos sagrados de Oriente. Los Upanishads. Fue una revelación. En la filosofía india encontró lo que Occidente no le daba. La confirmación de que el mundo es maya, una ilusión, y que el deseo es la raíz de todo sufrimiento. Pero no crean que su carrera fue un éxito inmediato. Oh, no. La vida tenía preparada una humillación más para nuestro protagonista. Una que lo volvería aún más solitario, aún más recluido en ese restaurante con su moneda de oro. Arthur escribió su obra maestra,
el mundo como voluntad y representación, antes de cumplir los 30 años. Es un libro colosal. Una obra que explica el universo no como una creación de un Dios bondadoso, sino como la manifestación de una fuerza ciega, irracional y hambrienta. La voluntad. Según él, el universo es un lugar de lucha constante, donde cada ser devora a otro para sobrevivir un día más. Estaba seguro de que el mundo caería a sus pies. Se sentía un genio. Fue a la Universidad de Berlín a dar clases. Y allí cometió el error de la arrogancia. En Berlín reinaba otro filósofo. Un hombre al que Schopenhauer llamaba ese charlatán torpe y estúpido. Su nombre era Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel era la estrella de rock de la filosofía alemana. Sus clases estaban llenas a reventar. Schopenhauer, en un acto de desafío suicida, programó sus clases exactamente a la misma hora que las de Hegel. Pensó. Los estudiantes elegirán la verdad sobre la palabrería vacía. El resultado fue devastador. El aula de Hegel estaba abarrotada, con gente de pie en los pasillos. El aula de Schopenhauer estaba vacía. A veces entraban 2 o 3 estudiantes despistados, o algún curioso que se iba a los 10 minutos. Arthur hablaba a las sillas vacías. Su voz profunda rebotaba en las paredes desnudas. El rechazo fue total. El mundo académico le dio la espalda. Sus libros no se vendían, se usaban como papel de desecho para envolver pescado. Imaginen el golpe al ego. Imaginen la confirmación de sus peores sospechas. El mundo está lleno de idiotas que prefieren la mentira compleja de Hegel a mi verdad cristalina, pensaba. Y así, herido, ignorado y furioso, Arthur Schopenhauer se retiró. Dejó la universidad. Dejó la vida social. Se mudó a Frankfurt, una ciudad de banqueros donde a nadie le importaba la filosofía, lo cual le parecía perfecto. Se convirtió en el Buda de Frankfurt. Un hombre que vivía en un apartamento con su perro, un caniche blanco al que llamaba Atma, alma del mundo, pero que los vecinos llamaban el perro de loco, sus libros y su flauta. Aquí es donde empieza a forjarse la leyenda del viejo del restaurante. Aquí es donde el desprecio se convierte en arte. Su rutina era inamovible, cronometrada como un reloj suizo. Levantarse, baño frío, café fuerte preparado por él mismo, no confiaba en nadie para eso, escribir durante horas, tocar la flauta para calmar sus nervios y luego el almuerzo en el Englischer Hof. Volvamos a ese restaurante. Volvamos a la moneda de oro. La lluvia sigue golpeando los cristales. Arthur termina su sopa. Limpia sus labios con la servilleta de lino. Mira la moneda. Sigue ahí. A su lado, en una mesa cercana, un grupo de oficiales del ejército prusiano habla en voz alta. Son jóvenes, arrogantes, con uniformes brillantes y sables que chocan contra las sillas. El honor de la patria exige que demos una lección a los franceses, dice uno, golpeando la mesa. La guerra es la higiene del mundo, añade otro, citando mal alguna filosofía de moda. Un hombre solo se realiza en el campo de batalla, sentencia el tercero. Schopenhauer los escucha. Mastica un trozo de pan. En su mente, disecciona cada frase. El honor, piensa él, no es más que la opinión de otros necios sobre nuestro valor. ¿Qué valor tiene la opinión de un necio? Ninguno. Por tanto, el honor nacional es la estupidez multiplicada por millones. La guerra, reflexiona mientras corta la carne, es el horror máximo, donde la voluntad se devora a sí misma con la mayor ferocidad. Y estos niños, que no han visto una tripa fuera de su lugar, hablan de ella como si fuera un baile. Nadie en esa mesa dice nada inteligente. Nadie cuestiona. Nadie duda. Solo repiten eslóganes. Son ganado. Ganado bien vestido, pero ganado al fin y al cabo. Arthur suspira. Es un suspiro profundo, que sale desde el fondo de un pecho cargado de décadas de decepción. Termina su comida. El camarero se acerca para retirar los platos. El momento ha llegado. Arthur extiende su mano,
una mano vieja, con manchas de tinta y venas marcadas. Sus dedos largos y huesudos se cierran sobre la moneda de oro. El metal está frío. La levanta. La mira por un segundo, como si le pidiera disculpas por haberla expuesto a tanta mediocridad. Y luego, con un movimiento lento y deliberado, la devuelve al bolsillo de su chaleco. Hoy tampoco. Nadie se ha ganado la moneda. La humanidad ha fallado, una vez más, en producir un solo pensamiento original en su presencia. Se levanta. Paga la cuenta, siempre deja propina, porque desprecia a los hombres, pero respeta el trabajo. Se pone su sombrero de copa, toma su bastón y sale de nuevo a la calle fría y gris de Frankfurt. Pero, amigos míos, ¿qué pasa por la mente de un hombre que vive así? ¿Es solo arrogancia? ¿O hay un dolor tan profundo que la única forma de sobrevivir es convencerse de que los demás no valen nada? Para entender esto, tenemos que entrar en su apartamento. Tenemos que ver qué hace cuando cierra la puerta y se queda a solas con Atma y con sus fantasmas. Porque la filosofía de Schopenhauer no es solo teoría, es una confesión. Es un grito de auxilio disfrazado de sistema lógico. Él decía: la vida oscila como un péndulo, de atrás hacia adelante, entre el dolor y el aburrimiento. Piénsenlo. Cuando deseamos algo, sufrimos porque no lo tenemos. Eso es dolor. Cuando por fin lo conseguimos, sentimos una satisfacción momentánea, y casi de inmediato. Llega el vacío. El aburrimiento. Y entonces deseamos otra cosa, y el ciclo de dolor comienza de nuevo. Nunca estamos en paz. Nunca estamos aquí. Siempre estamos persiguiendo el siguiente fantasma. Schopenhauer vio esto con una claridad aterradora. Y su solución no fue buscar la felicidad, porque sabía que la felicidad es una quimera. Su solución fue buscar la ataraxia. La paz. La ausencia de dolor. Y para él, la mejor manera de evitar el dolor era evitar a la fuente principal del mismo. Las otras personas. El hombre es un animal social, decía Aristóteles. El hombre es un puercoespín en invierno, corregía Schopenhauer. Esta es quizás su metáfora más brillante, y quiero que la visualicen. Imaginen una manada de puercoespines en un día helado de invierno. Tienen frío. Para calentarse, se juntan unos con otros. Pero cuando se acercan demasiado, se pinchan con sus espinas. El dolor les hace separarse. Pero entonces vuelven a tener frío. Se acercan, se pinchan. Se alejan, se congelan. Esa es la sociedad humana. Necesitamos a los demás para no morir de soledad emocional, pero los demás son insoportables. Sus necedades, sus traiciones, sus ruidos, sus olores, sus egos. Nos pinchan. Schopenhauer decidió que prefería el frío. Pero, ¿era feliz en ese frío? A medida que envejecía, algo extraño sucedió. El mundo que lo había ignorado empezó a cambiar. Hegel murió, y Schopenhauer probablemente sonrió al enterarse, una sonrisa pequeña y maliciosa. Las revoluciones de 1848 sacudieron Europa. El optimismo ciego de la razón y el progreso empezó a resquebrajarse. La gente veía guerras, pobreza y caos, y de repente, las palabras oscuras de ese viejo gruñón en Frankfurt empezaron a sonar. Sensatas. Empezaron a llegar cartas. No de facturas, sino de admiradores. Maestro, le decían. Usted tenía razón. Pero él ya era viejo. Demasiado viejo para cambiar sus hábitos. Demasiado viejo para confiar. Un día, un joven entusiasta logró acercarse a su mesa en el Englischer Hof. El joven había leído su libro. Estaba temblando de emoción. Doctor Schopenhauer, dijo el muchacho, interrumpiendo el sagrado silencio. He leído su obra. Usted ha cambiado mi vida. Creo que la negación de la voluntad es el único camino. Schopenhauer detuvo su tenedor a medio camino. La moneda de oro brillaba en la mesa. El viejo miró al joven. Sus ojos azules se clavaron en él. El restaurante contuvo el aliento.
¿Sería este el día? ¿Dejaría la moneda en la mesa? El muchacho había dicho algo inteligente, ¿no? Había elogiado su obra. Schopenhauer masticó lentamente. Tragó. Se limpió la boca. Joven, dijo con su voz cavernosa. Si realmente hubiera entendido mi obra, no estaría aquí molestando a un anciano que intenta almorzar, sino que estaría en un rincón, meditando sobre la futilidad de buscar ídolos. Tomó la moneda. La guardó en su bolsillo. El joven se quedó petrificado, humillado. Schopenhauer volvió a su sopa. Cruel. Sí. Extremadamente cruel. Pero, ¿ven la lógica retorcida? Si el joven buscaba aprobación, todavía estaba atrapado en el ego. Todavía era esclavo de la voluntad. Al rechazarlo, Schopenhauer le estaba dando la última lección práctica. No busques nada de nadie. Ni siquiera de mí. Sin embargo, detrás de esa muralla de hielo, había momentos de una extraña ternura. No hacia los humanos, sino hacia su perro. Caballeros, hablábamos de Atma. Si alguna vez pasean por la historia de la filosofía, verán que la mayoría de los pensadores amaban las ideas, pero despreciaban la vida tangible. Schopenhauer, en su inmensa contradicción, despreciaba a la humanidad, pero amaba profundamente la vida en su forma más inocente. Su caniche, ese perro blanco de ojos inteligentes, era el único ser vivo al que Arthur permitía entrar en su fortaleza emocional. Cuando Schopenhauer miraba a Atma, no veía una máscara. No veía mentiras, ni cálculos de interés, ni la vanidad de querer ser más de lo que uno es. Veía la voluntad pura, sí, pero una voluntad honesta. El perro quería comer, quería dormir, quería cariño. No fingía. Cuentan los vecinos de Frankfurt que ver a ese viejo cascarrabias paseando al perro era un espectáculo digno de estudio. Arthur le hablaba. Le hablaba como si fuera un colega académico, o mejor aún, el único ser digno de escuchar sus pensamientos. Mira a esos humanos, Atma, le susurraba mientras caminaban por la orilla del río Meno, bajo los árboles desnudos del otoño. Corren detrás del dinero como si el dinero pudiera comprarles tiempo. Nosotros sabemos más, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo es humo. Y si el perro se detenía a olfatear algo, el gran filósofo, el hombre que había desafiado a Hegel y a Kant, se detenía pacientemente y esperaba. Porque para él, el interés de su perro por una hoja seca era más genuino y respetable que las ambiciones políticas del alcalde de la ciudad. En su testamento, Schopenhauer dejó instrucciones precisas y una suma considerable de dinero para asegurar que, si él moría primero, Atma fuera cuidado como un príncipe hasta su último aliento. ¿Qué nos dice esto sobre la psicología masculina? Piénsenlo. ¿Cuántas veces un hombre, traicionado por socios, decepcionado por amores o cansado de la falsedad social, vuelca toda su lealtad en un animal? Es el último refugio del corazón herido. Es la trinchera final donde el amor todavía es seguro. Pero no nos engañemos pensando que Schopenhauer era un santo con un perro. Fuera de esa relación, su trato con la especie humana era, siendo generosos, conflictivo. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, donde el histórico Noir nos muestra las manchas en la levita del genio. Tenemos que hablar de Caroline Marquet. Este episodio es crucial, porque nos muestra que la soledad de Schopenhauer no era solo una elección filosófica, sino también el resultado de un carácter volcánico e incapaz de tolerar la más mínima invasión de su espacio. Sucedió en Berlín, años antes de su retiro definitivo en Frankfurt. Schopenhauer vivía en una pensión. Era obsesivo con el silencio. El silencio era su capital, su herramienta de trabajo. Sin silencio, no podía pensar. Y sin pensar, él no era nada. Caroline Marquet era una costurera, vecina del edificio. Una mujer sencilla, probablemente habladora, que tenía la mala costumbre de reunirse con amigas en la antesala del apartamento de Schopenhauer. Imaginen la escena. El filósofo está en su escritorio, la pluma en la mano, intentando desentrañar los misterios del universo. Y al otro lado de la puerta. Risas. Chismes.
El ruido de telas. Pasos. La furia empieza a subir por su garganta como bilis negra. Sale una vez. Les pide que se callen. Sale 2 veces. Exige que se vayan. A la tercera, la voluntad ciega y furiosa toma el control. Schopenhauer abre la puerta de golpe. Encuentra a la costurera. Hay gritos. Él, un hombre fuerte en su juventud, la agarra. Quiere sacarla de su espacio sagrado. Hay un forcejeo. Él la empuja. Ella cae. El resultado no fue solo un moretón. Caroline Marquette lo demandó. Dijo que el empujón le había causado lesiones permanentes, que ya no podía trabajar, que su mano temblaba. El juicio fue largo y humillante. Schopenhauer se defendió con arrogancia, citando leyes romanas y lógica pura, olvidando que los jueces son humanos y suelen simpatizar con la víctima débil frente al intelectual soberbio. Perdió. La sentencia fue una condena que le perseguiría durante 20 años. Tenía que pagarle una pensión trimestral a la costurera de por vida. De por vida. Cada 3 meses, Schopenhauer tenía que firmar un cheque para la mujer que odiaba, la mujer que representaba todo lo que él detestaba. El ruido, la interrupción, la trivialidad. 20 años de recordatorio constante de su error. Pero escuchen el final de esta anécdota, porque es el broche de oro de su cinismo. Años después, cuando Schopenhauer ya vivía en Frankfurt y la fama empezaba a tocar tímidamente a su puerta, recibió una carta de Berlín. Era el certificado de defunción de Caroline Marquette. Schopenhauer tomó su pluma. En el mismo documento, escribió una frase en latín, un juego de palabras cruel y brillante. Obit annus, aberonas. La vieja muere, la carga se va. Ni una pizca de remordimiento. Ni un gramo de compasión. Solo el alivio frío de un contable que tacha una deuda del libro mayor. Este era el hombre que se sentaba con la moneda de oro. Un hombre que había decidido que la empatía era una debilidad y que la única forma de sobrevivir en un mundo de puercoespines era tener las espinas más largas y afiladas que los demás. Su vida en Frankfurt, en ese apartamento sombrío cerca del río, se convirtió en una fortaleza contra el caos. Permítanme describirles su habitación. Entrar allí era entrar en la mente de un paranoico lúcido. En su mesita de noche, junto a los libros de filosofía hindú y las obras de Kant, siempre había 2 cosas cargadas y listas. Una pistola de doble cañón y una daga afilada. ¿A quién temía? A todos. Arthur Schopenhauer dormía con un ojo abierto. Creía que los ladrones, los envidiosos o los agentes del caos podían entrar en cualquier momento. Escondía sus bonos del tesoro y sus títulos de propiedad dentro de libros viejos, entre las páginas de obras aburridas que nadie abriría jamás o cosidos en el forro de abrigos gastados. Desconfiaba de los banqueros, y la historia le dio la razón cuando el banco donde tenía su fortuna quebró, aunque él, astuto como un zorro, había retirado la mayor parte de su dinero justo antes, guiado solo por su pesimismo crónico. Desconfiaba de los barberos, nunca permitía que una navaja ajena tocara su cuello, se afeitaba él mismo, a menudo mal, dejándose cortes que le daban un aspecto aún más feroz. Y, por supuesto, desconfiaba de las mujeres. Aquí entramos en terreno pantanoso, pero necesario. Schopenhauer es infame por sus escritos sobre las mujeres. Su ensayo es brutal, injusto y resuma resentimiento. Pero como historiadores de almas, no estamos aquí para juzgarlo con la moral del siglo XXI, sino para entender de dónde viene ese veneno. Viene de Juana. Viene de su madre. Cada vez que Schopenhauer escribía sobre la frivolidad o la incapacidad para el razonamiento profundo del sexo opuesto, no estaba describiendo a las mujeres del mundo, estaba describiendo a su madre. Estaba proyectando su dolor infantil, su abandono, sobre la mitad de la humanidad. Tuvo amantes, sí. Hubo una corista en su juventud, hubo flirteos en Italia. Incluso, ya en la vejez, se encaprichó platónicamente de una joven escultora, Elizabeth Ney, que fue a hacerle un busto. Pero nunca se casó. El matrimonio es una trampa, decía en sus tertulias solitarias.
Es meter la mano en un saco lleno de serpientes con la esperanza de sacar una anguila. Prefería la soledad. Prefería la libertad absoluta de no tener que rendir cuentas a nadie. Prefería llegar a casa, cerrar la puerta, escuchar el silencio, ver a su perro mover la cola y saber que todo en ese espacio estaba bajo su control absoluto. Y en ese silencio, trabajaba. Escribía con una prosa que no tenía rival en Alemania. Mientras sus contemporáneos escribían frases laberínticas e incomprensibles, para parecer más inteligentes, Schopenhauer escribía con la claridad de un bisturí. Sus frases eran golpes. El mundo seguía girando, ignorándolo. 1820. 1830. 1840. Su cabello se volvió blanco como la nieve. Su espalda se encorvó ligeramente, pero su mirada se volvió más terrible. Y entonces, sucedió lo impensable. El mundo, ese péndulo estúpido, empezó a oscilar hacia él. La Europa de mediados del siglo XIX estaba cansada. Las promesas de la Revolución Francesa habían terminado en guillotinas y emperadores. La Revolución Industrial estaba creando ciudades llenas de hollín y proletarios miserables. La ciencia avanzaba, pero Dios moría. La gente sentía un vacío. Un dolor sordo. Y de repente, alguien desempolvó ese viejo libro de 1819. El mundo como voluntad y representación. Lo leyeron. Y dijeron: Dios mío. Este hombre sabe lo que nos pasa. Empezaron a llegar los apóstoles. Primero fue un abogado de Magdeburgo, Frauenst, que se convirtió en su evangelista. Luego fueron artistas. Richard Wagner, el compositor, leyó a Schopenhauer y lloró. Dijo que era la única filosofía que explicaba la música. Wagner le envió una copia de su obra El Anillo del Nibelungo con una dedicatoria. Con veneración y gratitud. ¿Saben qué hizo Schopenhauer? No se deshizo en halagos. Leyó el libreto, escuchó algo de la música y dijo: Este Wagner tiene talento como poeta, pero como músico es un ruidoso. No sabe cuándo callarse. Ni siquiera la adulación de los genios podía ablandar su roca. Sin embargo, la fama le gustaba. Oh, sí. No era inmune a la vanidad, por mucho que predicara contra ella. Empezó a recortar cada artículo de periódico que mencionaba su nombre. Le pedía a sus pocos amigos que buscaran menciones suyas en revistas extranjeras. Se convirtió en una atracción turística en Frankfurt. En el hotel Englischer Hof, los camareros empezaron a señalarlo discretamente a los viajeros. ¿Ven a ese anciano de la esquina? El que tiene la moneda de oro en la mesa. Es el gran pesimista. No se acerquen, muerde. Los curiosos lo observaban comer. Veían cómo devoraba su comida con un apetito voraz. Schopenhauer creía que un gran cerebro necesitaba mucho combustible. Veían cómo hablaba solo a veces, gesticulando, discutiendo con fantasmas invisibles. Y la moneda. Siempre la moneda. Pero ahora, el significado de la moneda había cambiado sutilmente. Antes era un desafío. Ahora era casi un trofeo de su victoria. Vean, parecía decir. Han tardado 40 años en darme la razón. Ahora vienen a mirarme como a un animal de zoológico. Pero yo sigo aquí, y ustedes siguen siendo los mismos necios que hablan del clima y de la moda mientras la muerte les respira en la nuca. Hay una anécdota de sus últimos años que ilustra perfectamente su estado mental. Una mezcla de sabiduría suprema y desconexión total. Schopenhauer estaba sentado en un parque público, absorto en sus pensamientos, mirando fijamente una planta. No se movía. Parecía una estatua. Un guardia de los jardines, al ver a ese vagabundo bien vestido que llevaba horas mirando un arbusto, se acercó sospechoso. El guardia le tocó el hombro y le preguntó bruscamente: Oiga, usted. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Schopenhauer levantó la vista lentamente. Sus ojos azules, ahora acuosos por la vejez pero aún eléctricos, miraron al guardia. Sonrió con tristeza y respondió:
amigo mío. Si usted pudiera responderme a esa pregunta, le estaría eternamente agradecido. ¿Quién soy? Esa era la pregunta. El guardia pensaba que le preguntaba por su nombre. Schopenhauer le hablaba de la esencia del ser. Nadie le entendía. Incluso cuando le adoraban, no le entendían. Y así llegamos al año 1860. Arthur tiene 72 años. Es un hombre consagrado, pero está cansado. Siente que su voluntad individual se está apagando. Ya no tiene la energía para odiar con tanta fuerza. Una mañana de septiembre, se levanta como siempre. Toma su baño frío, aunque el médico le ha dicho que a su edad es peligroso. Desayuna su café fuerte. Se sienta en el sofá. Pero algo es diferente. El aire en la habitación es denso. El reloj de péndulo marca los segundos. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo es un paso más hacia el abismo que él ha mirado durante toda su vida. No tiene miedo. ¿Por qué iba a tenerlo? Él ha escrito que la muerte es solo el despertar de un sueño confuso. Ha escrito que el individuo es una ilusión y que volverá al gran océano de la existencia. Pero, amigos míos, la teoría es una cosa y la realidad es otra. Cuando la parca entra en la habitación, no trae libros de filosofía. Trae frío. Ese día no fue al restaurante. La moneda de oro se quedó en el cajón de la mesita de noche, junto a la pistola y la daga. Su ama de llaves entró en la habitación un poco más tarde. Lo encontró recostado en el sofá. Parecía plácido. No había rictus de dolor. Arthur Schopenhauer, el hombre que había enseñado al mundo que la vida es sufrimiento, había muerto sin molestar a nadie, en completo silencio, solo. O casi solo. Porque, aunque los humanos no estaban, quiero creer que en ese último instante, cuando la luz se desvanecía y los conceptos de tiempo y espacio se disolvían, sintió una presencia cálida a su lado. Un hocico húmedo apoyado en su mano fría. Atma. Pero antes de cerrar el telón, antes de que dejemos a este titán descansar en la nada que tanto anhelaba, tenemos que volver al restaurante una última vez. Tenemos que entender el legado de esa moneda. Porque la historia no termina con su muerte. La historia termina con lo que esa moneda significa para nosotros, hoy, ahora. Aquí estamos, caballeros. Al final del camino. El cuerpo de Arthur Schopenhauer yace frío en el sofá, pero la historia, nuestra historia, no termina con el último latido del corazón. Porque la muerte de un hombre como este no es un final, es, irónicamente, el comienzo de su verdadera vida. El día de su entierro, el 26 de septiembre de 1860, el cielo sobre Frankfurt estaba plomizo. Llovía, por supuesto. No podía ser de otra manera. La naturaleza, esa manifestación ciega de la voluntad, lloraba, o quizás escupía, sobre la tumba del hombre que mejor la había comprendido. La comitiva era pequeña. No hubo multitudes, ni políticos dando discursos falsos sobre el gran patriota. Hubo unos pocos amigos leales, algunos admiradores que habían viajado desde lejos y, según cuenta la leyenda, una presencia silenciosa y peluda que observaba con ojos tristes mientras el ataúd descendía a la tierra húmeda. La lápida fue sencilla. Una losa de granito negro cubierta de hiedra. Solo dice dos palabras. Arthur Schopenhauer. Ni fechas, ni títulos, ni frases en latín. ¿Para qué? El nombre bastaba. El nombre ya pesaba más que la piedra. Pero volvamos, por última vez, a esa mesa en el Englischer Hof. Imaginen la escena el día después de su muerte. La mesa está vacía. El mantel está impecable. La silla está en su sitio. Los habituales del restaurante, esos hombres de negocios y oficiales prusianos que tanto ruido hacían, miran de reojo el rincón vacío. Hay un silencio extraño. Falta la sombra. Falta el juicio silencioso. Falta la moneda de oro. Y aquí surge la gran pregunta, la que nos golpea a nosotros, hombres del siglo XXI, cuando apagamos las pantallas y nos quedamos a solas con nuestros pensamientos en la madrugada.
¿Ganó Schopenhauer la apuesta? Esa moneda de oro, ese Luis de oro que sacaba y guardaba cada día. ¿Qué significaba realmente? No era dinero. Schopenhauer era rico, no necesitaba esa moneda para pagar la cena. Esa moneda era su integridad. Era su estándar. Él le estaba diciendo al mundo: tengo algo valioso aquí. Mi atención, mi respeto, mi aprobación. Y estoy dispuesto a dárselo a cualquiera que demuestre ser un ser humano real. Pero si solo me ofrecen ruido, máscaras y estupidez, me lo quedo yo. Y se lo llevó a la tumba. Caballeros, miren a su alrededor hoy. Miren el mundo en el que vivimos. Si Schopenhauer se sentara hoy en un restaurante moderno, o si abriera las redes sociales, o si encendiera la televisión para ver a nuestros políticos, ¿creen que soltaría la moneda? ¿O la apretaría con tanta fuerza que sus nudillos se pondrían blancos? Vivimos en la era del ruido absoluto. Todo el mundo habla, nadie dice nada. Todos venden una imagen de felicidad que no existe. Mira mi viaje, mira mi coche, mira qué feliz soy. Es la feria de las vanidades elevada a la potencia 1000. Schopenhauer, desde su tumba, se ríe. Una risa seca y gutural. Él ya lo sabía. Él nos advirtió. Nos dijo que somos esclavos de la voluntad. Que esa ansiedad que sentís en el pecho, esa sensación de que falta algo aunque lo tengáis todo, no es un fallo vuestro. Es el diseño del sistema. Estamos programados para desear, sufrir, aburrirnos y volver a desear. Somos hámsteres en una rueda de oro, corriendo hacia ninguna parte. Pero... y aquí está el giro, aquí está la luz dentro de la oscuridad. Schopenhauer no nos dejó solo el diagnóstico. Nos dejó la cura. O al menos, el analgésico. ¿Por qué creen que este viejo amargado es importante para nosotros hoy? ¿Por qué un hombre de negocios en Madrid, un obrero en Buenos Aires o un padre de familia en México debería escuchar su historia? Porque Schopenhauer nos enseña el arte de estar solo. Nos han vendido la idea de que la soledad es un fracaso. Que si no estás rodeado de amigos riendo, si no tienes una pareja perfecta, si no eres el alma de la fiesta, has fallado. Schopenhauer nos dice: mentira. Nos dice: la soledad es el patrimonio de todas las almas extraordinarias. Cuanto más valioso es un hombre por dentro, menos necesita de afuera. Si tienes un mundo interior rico, si tienes pensamientos propios, si tienes carácter, los demás no te llenan, te restan. Te aburren. Te cansan. Aceptar esto es liberador. Es como quitarse una mochila llena de piedras. Dejas de intentar agradar a gente que no te importa. Dejas de fingir risas en cenas que detestas. Dejas de buscar la validación en ojos ajenos. Te conviertes, como él, en un rey en tu propio exilio. Y hay algo más. Algo que a menudo se olvida de su filosofía, porque nos quedamos con su mala leche y olvidamos su compasión. Sí, dije compasión. Parece contradictorio, ¿verdad? El hombre que odiaba a la humanidad hablaba de compasión. Pero escuchen su lógica, porque es aplastante. Si yo sé que la vida es sufrimiento. Si yo sé que tú, que estás enfrente de mí, también eres una víctima de esa voluntad ciega. Si sé que tú también tienes miedo, que tú también envejeces, que tú también pierdes a tus seres queridos, que tú también morirás. Entonces, no puedo odiarte del todo. Te miro y veo a otro compañero de infortunio en este barco que se hunde. Schopenhauer decía que, en lugar de saludarnos diciendo señor o amigo, deberíamos saludarnos diciendo compañero de sufrimientos. Esa visión cambia todo. Cuando ves al político corrupto, al jefe tirano o al vecino molesto, ya no ves a un enemigo poderoso. Ves a un pobre diablo atrapado en su propia trampa de deseos y miedos. Y en lugar de ira, sientes una lástima distante. Eso es poder. Eso es el verdadero estoicismo. El legado de Schopenhauer explotó después de su muerte. Friedrich Nietzsche, el hombre que nos dijo que Dios ha muerto, lo consideraba su padre espiritual.
Sigmund Freud construyó gran parte de su teoría del inconsciente basándose en la voluntad de Schopenhauer. Albert Einstein tenía un retrato de Schopenhauer en su estudio. Dijo que leerlo era un consuelo constante. Jorge Luis Borges aprendió alemán solo para leerlo en su idioma original. Todos estos gigantes bebieron de la copa amarga de aquel viejo solitario de Frankfurt. Pero volvamos a ustedes. A nosotros. La historia de Arthur Schopenhauer es una advertencia, pero también una herramienta. Nos enseña que la vida no es justa. Que el talento no siempre se reconoce a tiempo, él tuvo que esperar hasta los 60 años. Que las relaciones humanas son, por naturaleza, dolorosas, recuerden los puercoespines. Pero también nos enseña que se puede vivir con dignidad en medio del infierno. Que puedes construir una fortaleza mental donde nadie te toque. Que puedes disfrutar de un buen plato de comida, de la música, de un libro, o de la lealtad de un perro, y que esos pequeños momentos son las únicas victorias reales contra la oscuridad. Así que, la próxima vez que os sentéis a comer solos. La próxima vez que estéis en un restaurante, o en la barra de un bar, y miréis a vuestro alrededor y sintáis que no encajáis, que el mundo se ha vuelto loco, que la conversación a vuestro alrededor es banal y estúpida. No os sintáis mal. No bajéis la cabeza. Recordad al viejo Arthur. Imaginadlo allí, con su levita negra, sus ojos de hielo y su servilleta impoluta. Imaginad que metéis la mano en vuestro bolsillo. Sentid el peso frío de vuestra propia moneda de oro. Vuestro autorrespeto. Vuestra verdad. Sacadla. Ponedla sobre la mesa mentalmente. Dadles una oportunidad a los demás, si queréis. Escuchad. Pero si solo oís ruido. Si solo oís mentiras. Sonreíd levemente. Tomad vuestra moneda. Y guardadla de nuevo. Porque, caballeros, en un mundo de marionetas, el hombre que es dueño de su soledad es el único que tiene los hilos. La noche es oscura, y el camino es largo. Pero al menos, ahora sabemos que no estamos caminando solos por este sendero de espinas. Las huellas de un viejo gruñón y su caniche van unos pasos por delante, mostrándonos dónde pisar para no desangrarnos. Duerman bien. O al menos, duerman sin engaños.